No es cierto que el seguro popular era lo más hermoso. No, la gente no tiene medicinas porque las mafias que controlaban el suministro de medicamentos en este país se quedaron sin el negocio. Todo esto que está sucediendo aquí es justamente de lo que la ciudadanía está harta. A la gente no le interesa quién tiene la razón, quién robó, si el PRI, si el PAN, quién hizo, quién... Y no es un problema que no los quieran atender. A este Lorán no lo mencionan el seguro, no, peor el Lorán. Y seguramente mañana va a salir un video de él diciendo que lo que tú dijiste, pues seguramente no es lo que él piensa. No son camiones nuevos. Porque lo que tú piensas está más cercano a lo que decía Verónica. Bienvenidos a un programa más de Fuego Cruzado. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos una mesa diferente a la que solemos tener y estamos muy agradecidos con representantes de quienes hoy son candidatos a la gubernatura de nuestro estado. Milagros Castro nos acompaña. Milagros es representante de Movimiento Ciudadano. Con nosotros Jacinto Sosa, Morena, el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista. Elías Lisha, representando al PAN, al PRI y a Nueva Alianza. Y don Eduardo Sobrino, como parte del PRD. Muy agradecidos todos aquí por haber aceptado venir. Si les parece bien, vamos a entrar en materia y les vamos a hacer 3 preguntas en cada bloque. Nos vamos a ir haciendo preguntas y las vamos a ir respondiendo. Se vale interrumpir de manera nada más educada. Podemos platicar de manera educada, que ese es el chiste, el buscar el debate y que aprendamos de ustedes y podamos entender mejor qué es de qué se trata la oferta en algunos temas. Empezamos, si les parece bien, con salud. Y la primera pregunta es, en octubre del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con 23 estados el acuerdo nacional para federalizar los servicios de salud. Con este comienzo de sexenio, la pregunta sería, ¿firmar o no firmar el acuerdo para federalizar los servicios de salud? Es decir, que se centralice el sistema de salud. Milagros, tu opinión. Pues... ¿Sí o no se firma? Movimiento Ciudadano, yo creo que, estoy segura de que a nivel nacional los 2 estados que dirige Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León, no firmaron. Y tiene un sentido, o sea, hay un motivo por qué en Yucatán Vida Gómez, si llegara, que seguramente va a ser así, a ganar la gubernatura del estado, no firmaría este acuerdo. Tengo muchas razones técnicas para explicar por qué, pero voy a apegarme a lo ciudadano. 2, ¿alguno de ustedes han ido a consultar al IMSS últimamente? No. Bueno, de ahí de entrada creo que marcaría la pauta para fijar una postura. Han ido al IMSS porque el convenio es para que el IMSS Bienestar, que ahora que es lo que sustituye al INSABI, que no funcionó, sería quien dirija ahora las cuestiones de salud a nivel nacional para aquellos que no tienen derecho a biencia. En Yucatán el 78% de la población, según datos del INEGI, tiene derecho a biencia. 54% pertenecen al IMSS y el 35% más o menos al ISSSTE. Entonces, esa población, ese 20 y tantos % que no tiene derecho a biencia, es quienes accederían al IMSS Bienestar. Pero pregunto lo del IMSS porque las instalaciones, los servicios que se harían a través de clínicas del IMSS. Yo sí he ido al IMSS últimamente. Mi papá ha consultado ahí y para que te den una cita con un especialista te puede tardar hasta 2 meses. Y más allá de mi opinión o de la opinión de la población que yo te pueda comentar, el INEGI en este mes, en marzo, sacó una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la sacó ahorita en marzo, y le hizo esta pregunta a la población de Yucatán y les preguntó, a ver, derecho a biencia, yucateca que acude al IMSS, ¿qué también te parecen los servicios del Seguro Social? El 83.4% de la población, tengo la gráfica aquí, si quieres se las comparto, se quejan de que los servicios están saturados. El IMSS, la clínica a la que vayas, sufre saturación. El 47% dice que no hay disposición de medicamentos. El 56% que no hay atención inmediata. Entonces, a esa población que no tiene derecho a biencia, los vamos a mandar al IMSS, a donde de todos modos está saturado. Ese 20 y tantos % del que hablas. Sí, el 20 y tantos %. Esa es una. En el tema gubernamental, ¿por qué no? Yo creo que es gobernar muy para flojos. El decir, no puedo con esto, te lo entrego federación, haz lo que tú puedas con el asunto. Entonces, sí creo que al gobierno del estado le compete
atender la salud también de la población yucateca. Entonces, si bien es facultad de la Federación atender a esa ciudadanía que no tiene derecho a audiencia, lo debería hacer con recursos propios, recursos de la Federación, no con el recurso de los estados. Entonces, ese es mi segundo motivo. Ahora, nada más para finalizar mi respuesta. En materia de salud, en el estado tampoco estamos tan bien. O sea, salud en el estado, los lamentables primeros lugares que tiene Yucatán son en materia de salud. Primer lugar en suicidios, primer lugar en obesidad infantil, primer lugar en alcoholismo, cuarto lugar en cáncer cervicouterino. O sea, todos los lugares, los primeros lugares más lamentables que tiene Yucatán, los tiene en materia de salud. Entonces hay mucho que hacer como gobierno estatal en materia de salud. Creo que le compete a la próxima persona que gobierne el estado hacer las cosas. Y me gustaría hablar de las propuestas, si me permites. Vamos, si quieres, vamos escuchando y contestando a la pregunta y regresamos a las propuestas. Jacinto. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Sí a la firma del acuerdo para federalizar. Sin duda, ese es el eje de la estrategia de salud. Y eso es fundamental porque en el 43 surge la Secretaría de Salud. Y llevamos 80 años bajo un sistema completamente mercantilizado de la salud. Y le corresponde al Estado generar condiciones para que la población tenga una vida sana. Y eso es importante, esta premisa es fundamental. Porque la salud no se puede abordar desde los hospitales. Se tiene que abordar desde la comunidad, desde la familia, desde la escuela. Y el acento que pone el convenio para la federalización es en la atención primaria. Y la atención primaria tiene dos vertientes fundamentales. Toda la estrategia de anticipación para que la población no se enferme y toda la estrategia de prevención, ¿no? Que es para atacar padecimientos muy específicos que van apareciendo a lo largo del territorio estatal. Entonces, dada esa es una cuestión muy importante. La otra es que en Yucatán vivimos una desigualdad muy importante también en materia de salud. Desde la infraestructura hospitalaria, que se concentra el 80% de la infraestructura hospitalaria de Yucatán está en la zona metropolitana de Yucatán. Okay. Y el resto de la población no tiene acceso a los servicios de manera inmediata, a los servicios de segundo nivel, y mucho menos a los servicios de segundo nivel. Hay un replanteamiento en el modelo de salud nacional. Venimos de un sistema fragmentado de salud. Es decir, dentro del sistema de salud hay varios sistemas. El ISSSTE es un subsistema, el Seguro Social es un subsistema, el sistema militar tiene un subsistema de salud, la población abierta, la Marina tiene entonces venimos de un sistema fragmentado de salud. Entonces empezar como a construir un modelo de universalización de los servicios de salud, evidentemente no es un proceso que dure 6 años, ¿verdad? El acuerdo de universalización de los servicios de salud en México data de 2016. Y de entonces a la fecha se han intentado hacer esfuerzos importantes en esta dirección. No es un tema sencillo, porque además hay que considerar que los gobernadores estaban acostumbrados a modelos económicos, no de política de salud, que les permitiría gestionar, administrar directamente los recursos de la salud. Sí. Y los recursos de la salud lo invertían no en la atención primaria, sino en el negocio que estaba en la subrogación de equipos, en la contratación a los amigos para atender las deficiencias del sistema de salud, que en lugar de robustecer el sistema de salud, se creó este modelo de mercantilización de la salud y este esquema del IMSS más bienestar lo que pretende hacer es poner el acento en donde se tiene que poner el acento. Y es algo muy relevante. Hay algo que se llama determinantes de la salud, Gastón. Y los determinantes de la salud tienen 2 factores fundamentales. Las características biológicas y genéticas de las personas en lo individual y el estilo de vida. Sí, y el estilo de... Entonces, y es ahí donde tenemos que trabajar muy profundamente. Y es ahí donde está el acento, porque no hay dinero que alcance a los gobiernos federal y estatal para batir estos datos que acertadamente decía Vida. Entonces hay que poner el acento en la familia, en los centros comunitarios, en los sindicatos, en las empresas, en las milpas. Es importante
organizar, anticiparnos, transversalizar toda la estrategia de la salud. Me queda claro. Elías Lisha. Buenas noches a todos, un gusto compartir esta mesa con ustedes. Yo creo que el problema que tenemos en materia de salud es sin duda estructural, y lo que se vive en este país a partir de 2020 es el daño más importante a las estructuras de salud en el país que hayan tenido nuestro país. Lo explico en la siguiente manera. En 2020 se acomodan los primeros golpes a la salud de las y los mexicanos. El primero con la desaparición del Seguro Popular, que daba cobertura a las personas que no tenían ninguna otra cobertura, que tenía una suficiencia importante para atender la salud y que además era corresponsable entre la Federación y los estados en la forma en la que se atendía. Como un segundo golpe se crea el fracasado, del que ya no quieren hablar, el INSABI. El INSABI estuvo dotado de mucha lana y de cero resultados. Hoy todavía la Auditoría Superior de la Federación mantiene investigaciones serias y severas de desvíos de recursos que no han sido aclaradas. Incluso en las páginas de transparencia se lavan las manos, dicen que como ya no existe la información no la tienen que dar. Los del IMSS Bienestar dicen que no les corresponde a ellos. ¿Y dónde quedó el dinero? Pues en la salud, definitivamente no. ¿Y de qué estamos hablando? Miren, desde hace 2 décadas se crea el Fondo para la Atención de Enfermedades Catastróficas. Son las 66 enfermedades más importantes, más costosas en el país. Hablamos desde el cáncer cérvico-uterino hasta cuidados neonatales, hablamos de hepatitis C, de VIH, las enfermedades que literalmente pueden quebrar a una familia en un momento de desesperación. Bueno, este fondo, al momento que les hablo en 2020, tenía más de 100,000 millones de pesos, que era lo que destinaba la Federación y los estados para la atención de esos problemas. Bueno, ese fondo, junto con el Fonden, lo desaparecieron de un plumazo. Acto seguido empieza la pandemia y no había recursos para atender las enfermedades graves y todo el aparato del Estado enfocado en la pandemia. Lamentablemente la consecuencia fue dramática. Hoy no hay recursos para esas enfermedades. Hoy el IMSS Bienestar no tiene un mecanismo para atenderlos, y lo que no pueden hacer los gobiernos estatales es lavarse las manos ante un problema grave. Yo creo que quien gobierne, particularmente Renán Barrera, lo ha dicho con absoluta claridad. Él no se va a lavar las manos en atender los problemas y lanzarle la pelotita a la Federación. Necesitamos un gobernador, no un gerente de la salud en el Estado, un gobernador que siga fortaleciendo las instituciones propias, como lo hemos visto en los 140 centros de salud en el Estado, que hoy tienen más servicios, que tienen atención 24 horas, por lo menos 6 días de la semana. Y creo que el simple hecho de lanzar la responsabilidad no están midiendo el impacto, porque eso, hay que ver lo que está pasando en estados como Nayarit o como Morelos, que fueron de los primeros en firmarlos, y lo primero que hizo la Federación fue quitarles el dinero que les aportaban en materia de salud, el FASA. El FASA en Yucatán representa alrededor de 2.800 millones de pesos, y entonces un gobernador que decide firmar ese convenio no solo evita la responsabilidad de atender la salud de las y los yucatecos, sino se queda sin dinero para cualquier programa de salud. Es una absoluta irresponsabilidad firmar ese convenio. Definitivamente necesitamos un gobernador como Renán que defienda el interés de los yucatecos y no un tapete de un gobierno central. Eduardo Sobrino. Yo voy a volverlo fuego amigo. Mira, el tema de salud no debe politizarse. Yo creo que el tema de salud es un problema humanitario, es un problema que le preocupa a todos, ¿verdad? Los que llegan y gobiernan. El tema de salud es un tema prioritario, que es un tema de familia, es un tema de la sociedad. Y yo coincido que el principal problema de salud que tiene México y Yucatán es un problema cultural. Te interrumpo ahí, Eduardo. Sí. ¿Firmarías o no? No, yo sí firmaría. O sea, yo firmaría. ¿Por qué 23 estados firmaron y los demás no? Por cuestiones políticas. Lo decía el diputado, para manejar el dinero localmente, para que no se los quiten, ¿no? Tienen sus razones, lo quieren administrar, ¿verdad? Pero bueno, a la hora de que el gobierno federal invierta en el nuevo Orán más de 5,000 millones de pesos, no hay problema.
a la hora de recuperar un hospital en Ticul que dejaban abandonado en gobiernos anteriores, ¿verdad? No hay problema. A la hora de rescatar el hospital de Tecash, el hospital de Tizimín por Bienestar, no hay problema. ¿Sí? Eso sí se está invirtiendo, lo está invirtiendo el gobierno federal, sin lío, sin problema. Además no hubo problema que no firmaran, firman voluntariamente. Bueno, espero yo que realmente con toda esta inversión que está haciendo el gobierno federal mejoren las cosas, porque es verdad, hay insuficiencia, incapacidad de las instalaciones. Y no es un problema que no los quieran atender. A este Lorán no lo mencionan. Mencionan el seguro, no, peor el Lorán. Y no es que el personal esté mal. Vayan al Lorán. No hay capacidad. Están atendiendo a la gente en los pasillos. Los tienen con sueros sentados en sillas. Porque no hay capacidad. Y eso le toca al gobierno federal, al gobierno estatal, no al gobierno federal. ¿Sí? Entonces, yo no culparía a nadie. Dan hasta pena a los doctores, las enfermeras, los camilleros, el propio secretario de Salud, que es excelente, Saúl. No es un problema personal, ¿sí? Es un problema de incapacidad. ¿Alusión? Bueno, es que lo que hay que ver es qué está pasando en los hospitales que administra el gobierno federal. Mira, para tener un ejemplo bien cerquita, vamos a ver lo que pasó en Quintana Roo con el desplome de los techos, que es una absoluta vergüenza, o lo que está pasando aquí todavía más cerca, en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Yo no sé si están enterados, pero no tienen ni para pagar el agua, no tienen para pagar la luz. No sé si saben que prácticamente los quirófanos están vacíos, no están ni a un 40% de su capacidad, pero hay algo más grave. Esta semana cancelaron incluso los servicios que tenían de limpieza. Hoy quienes limpian, por ejemplo, el hospital son los familiares de quienes están. Y desde luego que se saturan hospitales. Aclarar aquí que ese hospital se convirtió en parte del sistema federal. Sí, claro. Salud. A ver, el HRAE hoy es IMSS Bienestar. Nosotros lo inauguramos. Pero hoy es IMSS Bienestar. Hoy es IMSS Bienestar. Sí, y a partir de que es IMSS Bienestar es cuando empieza la deficiencia para pagar sus servicios. E insisto, son los familiares de quienes están en el HRAE los que están incluso limpiando el hospital. A mí me parece una vergüenza. Y yo estoy de acuerdo en que se tienen que ampliar la red de infraestructura hospitalaria, pero me parece... Se está ampliando. Pero me parece increíble que teniendo un hospital de alta especialidad federal, más del 50% esté desocupado. Y eso es porque a partir de que el IMSS Bienestar tomó la administración, no tienen dinero. A mí no me parece sensato pensar que un hospital no tiene dinero para pagar el agua. De verdad, está en una situación sumamente compleja. La verdad es que yo creo que aquí lo que se pretende hacer es repetir muchas veces una mentira para que la gente crea que es verdad. Yo aquí tengo el centro, el Consejo Latinoamericano de Ciencias de Investigaciones Sociales. Es un organismo muy prestigiado a nivel Latinoamérica. Y te voy a leer las conclusiones de una investigadora, Asa Cristina Laurel, respecto a un análisis que hace sobre el Seguro Popular. Que el Seguro Popular es una trampa, se convirtió en el gran negocio de los gobernadores de la época. Hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de recursos no aclarados, de miles de millones de pesos. No es cierto que respondió el Seguro Popular a los requerimientos de la época. No es cierto. A la gente le costaba desplazarse. El fondo de gastos catastróficos no abarcaba todos los padecimientos. Eran 294 padecimientos en el catálogo que ibas y no había posibilidad de atenderte porque había las mismas limitaciones que ahora. La compra de medicamentos era escandalosamente corrupta. Como lo es el día de hoy. Hay que hablar de frente y con claridad. Y voy a leer estas conclusiones a las que llega la doctora Asa Cristina Laurel, prestigiada académica, médico de primer nivel respecto al Seguro Popular. Dice, los resultados de la investigación demuestran que el Seguro Popular tiene un funcionamiento muy distinto al panorama de éxito que presentan sus diseñadores y el gobierno mexicano. Este modelo ha fracasado en conseguir prácticamente todos sus objetivos explícitos. Yo invitaría aquí al compañero Elías a leer esta investigación documentada, soportada. Ya quítense ese discurso. Y te voy a decir algo más.
Ni siquiera el gobierno actual pudo sacar adelante el programa médico a domicilio. Vamos a entrar a la página de la Auditoría Superior del Estado. Hay dos auditorías al programa médico a domicilio de este gobierno que ha sido un fracaso, una simulación, una tomada de pelo, ineficiencias, corruptelas. Hay llamado a responsabilidad de la Auditoría Superior. Me gustaría preguntarle, Elías, ¿qué sabe si se cumplieron con esas responsabilidades? Manejos, ineficacia. Era un programa que ni siquiera pudieron sacar ese programa. Y quiere decir aquí el señor Elías que puede asumir la responsabilidad de todo un sistema estatal. Por Dios, ni siquiera pudieron sacar con el programa médico a domicilio. Pero no mencionan el hospital por alusiones. Desde luego. Yo creo que desconoces francamente lo que significaba el Fondo de Gastos Catastróficos, porque era autorizado por las propias instituciones de salud federal cuáles eran las enfermedades que se atendían, y eran 66. Ese era el catálogo, eran las 66 más costosas, y hoy no existe un rubro específico para atender esas enfermedades. Es que lo importante no es el fondo, es cuántos accedían al fondo. No, por eso. Es que hay una confusión, es que hoy universalización no es accesibilidad. A ver, Jacinto, y esa es la mentira que ha venido repitiendo. Es que ignoras cómo funcionaba. El tema de la universalización. Defiendes a funcionarios como el mitómano corrupto de Hugo López-Gatell. Por cierto, cuando estabas en el PAN, yo pues no me tú sí presumías con nosotros. Yo no me atrevería a hacer esas acusaciones tan yo sin duda severas. Yo sin duda, pero concluyo. Déjenme concluir. Sí, claro, no, concluyo. Yo, 2 contra 1, me parece justo. Pero les voy. Dejemos que conteste. Es que eres muy temerario en tus aseveraciones. En medicamentos, como diría yo, es como acusar al gobernador de corrupto, de malvado, de traidor. No puedes hacer eso, hay que ser muy responsable. Vamos a esperar hay que ser muy responsable. Absolutamente. Dejemos que termine Elías. No lo está haciendo. Hoy el Universal reporta por favor, el Universal. El error fue invitar cómo la a megafarmacia, políticos terminó agarrando medicamentos del IMSS para llenar sus anaqueles, y que Birmex no concretó compras. El tema de los medicamentos es sumamente sensible. El tema de los medicamentos era una mafia organizada. Y ahorita era una mafia organizada. Por favor. Que había que preguntarle al día de hoy. Presidente, por favor. Pero yo tengo mis dudas. A mí lo que me preocupa es que hagan alusiones y que no se aguanten la respuesta. Claro que me aguanto. No aguantas absolutamente. Lo que no puedo hacer es llegar con acusaciones temerarias. Acabamos de pasar uno de los problemas de salud más graves. Acabamos de pasar uno de los problemas de salud más graves, la pandemia. Acabamos de pasar. Y México fue reconocido, ¿verdad?, como el país, dentro de los países que mejor manejaron el tema. Indudablemente. ¿eh? ¿México? Sí, México. No sé ¿Cómo no? de qué México estamos hablando. México. En cuanto a las vacunas, la atención de la gente, ahí están poniendo la organización, no, incluso Yucatán, ¿no? El gobierno del estado, el ayuntamiento, los ayuntamientos, hubo una excelente atención y hubieron las vacunas. Yo me puse mis 4 vacunas y veía a toda la gente, nada más no se la puso el que no quiso. Hubieron las vacunas, ¿verdad? Entonces, yo diría, ¿por qué no menciona, ¿verdad?, quién gestionó el nuevo hospital Orán y cuánto se invirtió? ¿Quién se lo pidió al gobierno federal? ¿Quién gestionó el hospital de Cash, el hospital de Tizimín? ¿Quién? Y se los dieron. Ahí están. Eso no lo menciona. ¿Y quién gestionó recuperar el hospital de Ticul, abandonado con un fraude millonario? Se recuperó, se invirtió, ya se está levantando. Fíjate cuántos hospitales en este periodo. Me tengo que ir un corte, y eso no se Jacinto, menciona. por favor, nada más concluimos. Correcto. Jacinto, y Milagros, si me permites, ¿no? También. Rápidamente. Sí, rápidamente. Hay que decir otra de las verdades de las falsas repeticiones o el Seguro Popular. El Seguro Popular era un fondo de seguridad. No hacía hospitales, subrogaba los servicios. Entonces, la tragedia de Ticul, del hospital de Ticul tiene que ver con ese esquema en que era a tal grado la mercantilización de la salud que el recurso, que eran multimillonarios, inimaginables, se entregaban a un particular para operar los hospitales
y se contrataban de forma tercerizada al personal para operar estos servicios hospitalarios. Y entonces no no es cierto que el Seguro Popular era lo más hermoso. No, la gente no tiene medicinas porque las mafias que controlaban el suministro de medicamentos en ese país se quedaron sin el negocio. Claro, por lo mismo. Fue criminal. Fue criminal esa obsesión. Abdala, que ni siquiera está reconocida por la OMS. No, y también hay que decir, mi estimado Elías, también hay que decir que este gobierno, a los 2 años de este gobierno, vino esta pandemia. Sin duda. Entonces, no ignoremos los resultados de la pandemia en la política de salud de este país. Estamos igual de Dinamarca, me parece, ¿no? Estamos igual de Dinamarca, pero hoy vamos para allá. La UNICEF nos y estamos haciendo el mejor esfuerzo para lograr con eso. Angola. Si me permite, me tengo que ir a un corte, pero no me puedo ir sin darle la palabra a No Milagros. somos ni Dinamarca, ni Venezuela, ni Angola. Y la verdad es que todo esto que está sucediendo aquí es justamente de lo que la ciudadanía está harta, de estas discusiones políticas. A la gente no le interesa quién tiene la razón, quién robó, si el PRI, si el PAN, quién hizo, quién... ¿Sabes qué quiere la gente hoy? Quiere que su atención médica esté cubierta. O sea, hoy yo quiero que si voy al hospital al que yo vaya en una urgencia, se me atienda, si mi hija está enferma, que se atienda de manera urgente, si así fuera, que haya los medicamentos, que haya... La gente hoy no llega a urgencias del Orán o del IMSS, del Juárez, a preguntar... ¿Quién fue el que hizo el hospital de Tecacho, de Ticul? ¿Quién pagó el de IMSS? Esto es una plática de políticos. La gente, los que van a votar el 2 de junio son ciudadanos, no es el círculo político. Bueno, nada más para rescatar el tema de la salud. Ambos comentaban, tanto Elías como Jacinto, comentaban temas de determinantes de la salud y enfermedades catastróficas como ejes para determinar las políticas públicas en materia de salud. Yucatán. Te voy a contar una historia para que nos vayamos a corte si quieres, y con eso nos vamos paniqueados todos. El agua, si se bañaron todos hoy o se bañaron ayer, el agua con el que se están bañando tiene agentes cancerígenos. El cáncer en Yucatán está creciendo. ¿Sabes por qué? El programa hídrico regional de la cuenca peninsular que publica Conagua, ahí lo dice en las páginas. Hay investigaciones de la UADY donde determinan que hay agentes cancerígenos en el acuífero que están relacionados con el cáncer infantil, cáncer de la mujer, de mama o cervicuterino. Ahí debería estar la atención. Si quieren prevenir, hay que limpiar el acuífero, hay que limpiar el agua. No podemos estar tratando enfermedades crónicas. Y genera graves problemas renales también el agua. También. Me voy a tener que ir a un corte. Quisiera tocar el tema del agua y el cáncer, la relación que hay entre estos dos. Regresamos en un momento, estamos en Fuego Cruzado. Venimos. De regreso en Fuego Cruzado. Vamos a cerrar este tema de salud. Jacinto, si por favor, de manera breve cerramos el asunto. Gracias. Sin duda, Huacho va a firmar el convenio de federalización. El acento no hay que ponerlo en más hospitales, sino en estrategias de prevención para que la gente no se enferme. Hay que transversalizar la salud desde el medio ambiente. Decía Milagros, el tema del agua. Es criminal lo que está pasando en Yucatán. Estamos tomando agua clorada y hay estudios ya documentados que empiezan a aparecer en el agua sustancias venenosas. Hay estudios en el sur del estado que hay una vinculación entre el agua y el cáncer de mama. Esto es muy importante decirlo. Más que nunca este gobierno ha cumplido con el tema de la salud. 5,000 millones de pesos se gasta en Yucatán año con año. El gobierno federal puntualmente ha venido subvencionando la salud en Yucatán. Más que nunca, toda la infraestructura hospitalaria que se está haciendo hoy en Yucatán, el nuevo Hospital Orán, el Hospital Naval, es inversión federal, ¿no? Entonces, es decir, está cumpliendo el gobierno federal a pesar del tema de la pandemia. Vamos a poner el acento en la prevención de la salud, porque hay que poner el acento ahí para que la gente no se enferme, ¿no? Cerremos ahí, claro, adelante. Gracias, Gastón. Bueno, para el gobierno de Renán Barrera será prioridad atender la salud en primera persona, es decir, que en Yucatán exista la capacidad para tomar decisiones, para implementar más programas de pronta atención, continuar modernizando los centros de salud para que puedan tener un primer encuentro con los servicios médicos en todas las comunidades del estado. De ninguna manera aceptamos la visión
que busca entregar el sistema de salud de Yucatán y no hacerse responsables. Queremos coordinación, sí, con el gobierno federal, gobierne quien gobierne, pero de ninguna manera una sumisión. La salud debe ser atendida con absoluta responsabilidad y debe ser atendida con absoluta prioridad. Necesitamos implementar más servicios en los municipios y sobre todo más servicios particularmente para mujeres embarazadas y para quienes no tienen seguridad social y que se han quedado al desamparo a partir de la negligencia del gobierno federal. Eduardo Sobrino. Yo igual compartiría que la salud es prioridad. Yo me inclinaría porque un gobierno de Yasmín firme el convenio y se haga la gestión para acabar con el déficit de salud. Sí hay déficit de salud. La salud no está en una situación óptima, ¿verdad? Hace falta infraestructura, hace falta equipos, hace falta personal, hace falta medicamentos, pero sobre todo falta cultura de salud en la población. Es grave el problema de cultura de salud y ahí se refleja en muchas enfermedades que además no hay la infraestructura para atenderlos, pero mucha gente no va a que los atiendan. Y otras no pueden porque no están en condiciones o no tienen seguro, no tienen, están pidiendo favores a ver si los reciben en el ORAN, si los reciben en el HRAE, entonces, y no tienen dinero para pagar la medicina particular. Tienes que estar muriendo para empezar a recurrir al doctor. Y eso es grave. Y ese es el problema de falta de cultura de salud. Gracias, Eduardo. Milagros Castro. Sí, mira, el tema de la salud va mucho más allá de la firma del convenio de si IMSS Bienestar sí o no. Yo creo que para la agenda de Movimiento Ciudadano, la salud se centra en prevención, como bien decían, pero con hechos. Vida Gómez fue la primera y la única diputada que presentó la iniciativa para prevenir, para cuidar el agua en esta legislatura. Ni Morena ni el PAN la quisieron avanzar. La ley sigue, que por cierto la comisión la preside el Partido Verde Ecologista y ahí está. O sea, no sé qué tanto les preocupa el agua, que la ley del agua sigue congelada. Para preparar esta ley del agua, Movimiento Ciudadano organizó foros de Parlamento abierto en los que se entrevistó a investigadores. Los investigadores que citaba Jacinto, que han determinado que en el agua, en el acuífero, hay organoclorados, se llaman, son los pesticidas que se utilizan en el oriente del estado para riego y para matar plagas. Esos han filtrado en el agua de Yucatán y esos se han encontrado incluso en la leche materna. O sea, hay documentos que lo señalan. Bueno, para prevenir esto, el agua se limpia sola, el acuífero, o sea, lo que hay que hacer es dejar de contaminar. Okay. Para prevenir esto, Movimiento Ciudadano propone crear una comisión estatal del agua, que sería como es la JAPAI actualmente, que aunque bien todo el mundo, los juristas, los abogados dicen, el tema del agua es un tema federal o municipal, el Estado no tiene competencia, sin embargo la JAPAI desde 1982, 89, ¿cuándo se creó? Es estatal y ha atendido el tema del agua porque los municipios, los 106 municipios no tienen la capacidad. Hoy el agua que consumen los meridanos se los da la JAPAI, la clora, la JAPAI, no hay un organismo municipal porque no hay la capacidad. Entonces, creando la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Acuífero, vamos a lograr con inversión, un dato nada más, la ASEI, que es la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en 2022 auditó a la JAPAI y encontraron que dentro del presupuesto ejercido había 18 millones de pesos de pérdida, así como observación, no sabemos a dónde se fue el dinero. Imagínate que yo te traigo 18 millones de pesos, 600 millones de pesos pero al año para que... conclúyeme. Perdóname, pero es que hay tanto que hablar del agua y de salud. Salud mental, nadie está mencionando salud mental. Okay. Hay unas villas de transición hospitalarias que han estado abandonadas en el sur del estado, donde se está construyendo el nuevo ORAN, que nadie ha utilizado, mientras somos el estado número 1 en suicidios. Pasamos de 2021 a 2023 a ser el número 1 en suicidios. Y te pido que ahí concluyas. Movimiento Ciudadano va a crear una clínica de salud mental en el sur del estado para atender y dar atención psicológica a toda la población. Gracias, Milagros. Bueno, si les parece, pasamos al siguiente tema, que es movilidad, y lanzo la pregunta. ¿Conservar el sistema de concesiones va y ven o cambiarlo por otro modelo? Empiezo contigo. Bueno, yo creo que es infame pensar que hay quien quiere desaparecer el vaivén. Me parece que es el programa de movilidad no solo más importante, sino el que más resultados ha dado en todo el país, sobre todo en la última década,
Creo que es un sistema de transporte que tiene que seguirse fortaleciendo. Hoy permite que personas con discapacidad puedan tener movilidad en prácticamente toda la ciudad. Va a ser la primera ciudad del país en tener, digamos, la garantía de poderte mover en un solo medio de transporte prácticamente a cualquier destino. Creo que se tiene que seguir fortaleciendo. Creo que se tiene que seguir invirtiendo en que llegue a más lugares del interior del estado. Creo que además ha sido un gran acierto del gobierno actual y además permite con la tarifa social que más de 200,000 personas tengan acceso a mejores tarifas, que exista tarifa cero para personas con discapacidad, que exista descuento en el primer transbordo y hasta tarifa cero en el tercero y en el cuarto transbordo. Creo que también se tiene que fortalecer la infraestructura que está alrededor del IETRAM y yo creo, en esta mesa considero que todos somos personas sensatas, no va a haber esta réplica de la idea que pues, una parte de Morena expuso de que quieren desaparecer por considerarlo basura. Me parece que la sensatez tiene que reinar porque además las y los yucatecos salieron con absoluta claridad a rechazar esa propuesta de Morena que como dice una cosa, el día siguiente dice la otra. Por alusión. Sí. Bueno, antes que nada, decir, nosotros tenemos un programa general, integral en materia de salud mental, lo presentamos el día 11 de marzo. Muy bien, vamos al siguiente tema. Híjole, creo que el tema de movilidad tenemos que analizarlo desde diferentes vertientes. Independientemente de la posición que haya tenido algún actor relevante dentro de Morena, Huacho le apuesta a continuar la modernización del sistema. No más que modernización, no son camiones nuevos, no son camiones de 4,200,000 pesos, que quién sabe quién está haciendo el negocio por ahí. Entonces, primero tenemos que poner el foco, ¿qué es modernización del transporte? Porque movilidad no es transporte público. La movilidad es un sistema y dentro del sistema hay muchos subsistemas. Está el de movilidad peatonal, el de movilidad ciclista, el de movilidad particular. Entonces, creo que estamos hablando del sistema va y ven. Y ahí hay mucho por decir. Y podemos empezar diciendo desde la forma como este gobierno decidió gerenciar la operación del sistema va y ven, en el cual nosotros no podemos compartir, no podemos estar de acuerdo, porque crearon jurídicamente un absurdo, crearon una agencia del transporte que pusieron una titular que la vamos a mantener durante 15 años ahí, a una alta burocracia que no responde a las necesidades. No había justificación para que el tema de transporte salga de la operación del gobierno del Estado. Esa habrá otra discusión. ¿Pero cambiarían entonces el sistema de concesiones? ¿Cambiarían la estructura? Para nada. Reconocemos el esfuerzo que han venido haciendo los transportistas. Sabemos las personas, los actores que se han incorporado a esta fuerza de prestación del servicio. Los respetamos, los reconocemos, pero modernización no son unidades de 4, no son vehículos de 4,400,000 o sea, ¿cambiarían pesos. los modelos que compran? ¿Cambiarían la estructura? No, cambiaríamos todo el sistema. ¿Por qué? Porque el último estudio de origen y destino que se hizo en Mérida data del 2002. No es cierto, y luego se hizo un estudio de origen y destino del 2013 y estamos montando vehículos nuevos a las viejas rutas, ¿verdad? Tú estás diciendo entonces, Jacinto, nomás para entender bien, que hay que hacer un replanteamiento. El sistema no está funcionando como debe. Y no lo va a funcionar, y el sistema va a colapsar en 5 años. Y tengo razones suficientes para sostenerlo. Y eso es la gran preocupación. Y te voy a decir por qué es la gran preocupación. Porque hoy por hoy se crea un fondo de movilidad que le cuesta a la sociedad 2,400 millones de pesos y solo estamos hablando de 324 unidades para el 22% de las rutas. Y en Mérida hay 117 unidades. Y me estoy imaginando que si al Estado le cuesta hoy 2,400 millones de pesos, 324 unidades en el 22% de las rutas, ¿cuánto vamos a invertir los yucatecos para sostener bajo este sistema obsoleto de movilidad? ¿Por qué digo obsoleto? Porque montaron vehículos caros a rutas viejas que no obedecen técnicamente a estudios de origen y destino. Y te voy a interrumpir, ¿verdad?, ahí para que por favor Eduardo dé también su opinión. Yo creo que haber modernizado el sistema de transporte urbano fue un acierto, haberlo modernizado, ¿no? En las rutas de los vaivén,
y como lo están generando alrededor del periférico, etcétera, ¿no? Y las condiciones de los vehículos son correctas. Pero tu pregunta fue si ¿Es conservar el sistema de concesiones vaivén o cambiarlo por otro modelo? La concesión, ese es otro tema, ¿no? Una cuestión es el sistema de transporte y otra cuestión a quién se lo entregas para administrar, ¿no? Y yo creo que ahí han estado los manejos. ¿Ustedes cambiarían quien se encarga entonces de las concesiones? ¿Cambiarían las concesiones? Mira, desde mi punto de vista se revisaría para evitar que esto se vuelva un tema de favorecer a los amigos, de que se vuelvan negocios de socios. Ahora, en el caso del vaivén es ADO, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Perdón? Es ADO. En parte. En algunas rutas sí. En algunas rutas, no en todo. Hay inversionistas y a los antiguos transportistas, pues obviamente no estaban en condiciones de invertir. A algunos se les dejó morir, Eduardo. Se les dejó morir. Para darle preferencia A los que otros por grupos económicos, décadas, que por respetamos, años, desde luego, pero que no compartimos. atendieron el transporte. Y como decía Jacinto, no solamente es el vaivén, ¿verdad? Eso ha venido a sumarse, ¿no? Están las combis, están hasta los tricitaxis, bueno, que es importantísimo en las colonias populares. En las colonias populares está el transporte propio de la gente, ¿no? Que es... Entonces, ¿ustedes cambiarían, revisarían las concesiones? Sí, yo sí revisaría las concesiones. ¿Milagros? Yo voté en contra de esa agencia como diputado. Creo que el vaivén, bueno, de entrada, movilidad es el bloque, ¿no? Creo que movilidad no es y en nada específico más... las concesiones, de Sí. Vaivén, sí. Movilidad no es nada más transporte público y vaivén. Entonces, respondiendo puntual a tu pregunta, si Movimiento Ciudadano, el gobierno de Movimiento Ciudadano mantiene o no el esquema de concesiones específicamente, habría que revisarse. Porque definitivamente no se puede tomar una decisión a la ligera nada más por un posicionamiento político, ¿no? Hay que revisarse a fondo. Ahora, vaivén, el esquema como tal, es de los pocos aciertos que tuvo esta administración. Porque definitivamente, bueno, Mauricio Vila tuvo ese compromiso de transporte desde que fue alcalde y no lo logró. Entonces ya cuando llegó a ser gobernador le puso todo su interés y lo podemos ver en el presupuesto. El presupuesto es como que el termómetro, lo que nos marca dónde está el foco del que está gobernando en turno. Movilidad. El IMDUT, cuando se creó, tuvo 300 millones de pesos al año. Hoy, que ya se convirtió en agencia de transporte, tiene 2.400 millones. Ahí estuvo el foco del gobierno estatal. Entonces, definitivamente hablaría muy mal de ellos si donde estuvo toda la atención fracasara. O sea, los camiones, la gente está feliz, aire acondicionado, camiones nuevos, todos están contentos. Es suicida también decir que quieres quitar esos camiones. Al final, pero conforme es modernización. Sí, definitivamente. Y movilidad no es nada más transporte público. En Yucatán hay 7 leyes que hablan de la movilidad, desde la ley de vivienda, la ley de arbolado. O sea, ¿cómo puedes fomentar que los peatones dejen el auto y comiencen a caminar si todos son planchas de concreto? No hay árboles en la ciudad, banquetas, urbanización. Movilidad es planeación. Si no hay una correcta planeación de cómo se va a estructurar, tienes camiones nuevos sin infraestructura adecuada, tienes camiones nuevos donde, por ejemplo, el sábado pasado me tocó, llevo a mi hija todos los sábados a la Prepa 1 porque está tomando el curso ahí, y ahí está el IETRAM, la carretera de IETRAM, y yo iba uno de estos sábados, y se vuelve 2 carriles, y de repente hay un paradero del IETRAM y se vuelve un solo carril. Venía la ambulancia detrás de nosotros, porque está ahí, por la Prepa 1 está la T1. ¿Cómo pasa la ambulancia? No hay cultura vial, no hay seguridad vial, la gente estaba paniqueada, no sabía ni qué hacer, hay un solo carril. Bueno, eso no estuvo planeado, eso es lo que hay que cambiar, no los camiones. ¿Pediste palabra? Sí, claro, a mí me parece sumamente bueno que por fin queden claras las posturas. Me parece que hay que hablar con la verdad. Yo creo que a Morena está claro que le da fobia a los camiones. Han criticado las unidades. La mayoría de la gente está absolutamente feliz porque con los nuevos camiones. Sí. Mienten cuando hablan del número de unidades. Cuando termine esta administración van a haber por lo menos 600 unidades nuevas. Hoy se están implementando en lugares del interior del estado todavía. Es decir, continúa este proceso. Hay nuevos centros para transbordar los propios camiones. Yo creo que la infraestructura tiene que continuar. Y el tema de los concesionarios, yo creo que no conocen a fondo el tema.
A ver, por lo menos son 11 concesionarios que son hoy quienes operan ¿Cuántas son el mujeres? vaivén. ¿Cuántas concesionarias mujeres? La mayoría son personas morales. No, hay mujeres también. Había mujeres antes. Se le hizo la pregunta directamente en la legislatura a JSEC y dijo que ninguna. En las concesionarias, yo te hablo de 11 personas morales, que son las que tenían, digamos, mayor concentración, a diferencia de lo que se conocía como el hombre camión, que es decir, que pues, salían cuando querían y hacían lo que querían. Hoy hay rutas nocturnas. Mucha gente se ahorra mucho dinero por poder tener rutas nocturnas. Insisto, las personas con discapacidad pueden acceder a un nuevo servicio que no tenían y que hoy representa uno de los contrastes más importantes. Para nosotros el vaivén tiene que continuar la modernización y tenemos que dar los siguientes pasos. Para mí creo que es absolutamente impresentable la idea de que porque un camión tiene un costo, la gente no se lo merece. Jacinto. Hay mucho que decir al respecto. Mira, yo creo que el sistema vaivén, a como va, colapsa en 5 años. Y mira, estamos frente a las cámaras y lo sostengo. Me alegra. Y te voy a dar 2 razones fundamentales para esto. No se hizo, o sea, ¿en qué cabeza cabe la posibilidad de embrocar, digo con todo respeto para nuestros teleaudientes, a la teleaudiencia, embrocar a los concesionarios a contraer deudas de ese tamaño, cuando lo fundamental, el insumo fundamental de un sistema de transporte son los estudios de origen y destino? Mi primera responsabilidad al frente de la Administración Pública fue ser secretario ejecutivo de la Comisión del Transporte. Sé de lo que estoy hablando y la gente sabe quién soy y la gente me conoce en el sector. Número 1, no se hizo un análisis profundo, profesional. El último fue en 2002. Ese es 1. 2. Hay 324 unidades nuevas al día de hoy. Sí, lo decías. Representa el 22%. Al Estado, que eso no lo sabe la sociedad, porque no se lo han dicho a la sociedad. Hoy el sistema le cuesta a Yucatán 2.400 millones de pesos. El presupuesto que decían. Del presupuesto público. Y solo estamos hablando del 22% de las rutas. 3. ¿Qué va a pasar cuando el 100% del transporte, de las rutas del transporte, tengan estas unidades? Si hoy nos cuesta 324 unidades, 2.400 millones de pesos, es inimaginable. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? 4. Otro problema muy serio. La importancia de un estudio de origen y destino es por estos datos contundentes que te voy a dar. Estamos en una sociedad motorizada. La gente no cree en el sistema de transporte. Ve camiones bonitos, pero ve camiones bonitos vacíos. A la hora que tú veas un camión, vas a verlo vacío, porque la gente ya no se está trasladando en transporte público. La gente se está trasladando en sus automóviles y en motocicletas. Y aquí tengo datos contundentes. Si me lo permites, en el siguiente bloque, me gustaría hablar de esto. Les voy a pedir, si quieren, antes de irnos al corte, brevemente el cierre del tema de movilidad. Eduardo. Sí. Para mí el tema de movilidad es mucho más que el transporte. Está grave el problema. Y los responsables son los que gobiernan, desde luego, ¿no? ¿Verdad? Y ese es un problema que tiene que ver con el crecimiento desordenado de la zona metropolitana de la ciudad. Y que ha generado una Mérida, para mí, inconcebible totalmente, ¿no? Que antes te trasladabas a un lugar en 10 minutos, 15 minutos, y ahorita tienes que programarte 40 minutos, 45 minutos. Y ese es precisamente para ayudar a los socios de las empresas que se dedican a las inversiones de las inmobiliarias y de bienes y raíces, por no programar como gobierno, ¿verdad?, un crecimiento ordenado. Yo, por ejemplo, a mí me parece excelente que la gente de otros lugares quiera venirse a vivir aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero que se haga de manera ordenada y que cuando se generen los permisos de concesiones no sean así para los socios, que se hagan adecuadamente. Se pueden generar puntos de crecimiento alternativos a la zona de Mérida. No tiene que ser acá.
de manera ordenada. Y se viene planteando eso del crecimiento en puntos alternativos desde hace más de 30 años. Décadas. Y no les conviene. ¿Ya? Van los permisos para los socios y los amigos. La Milagros. propuesta puntual de Movimiento Ciudadano en cuanto al vaivén es bajar las tarifas. Hoy cuesta 12 pesos subirte al vaivén. Una persona, el salario promedio en Yucatán, según la Secretaría de Economía, en el último trimestre de 2023 es 6,600 pesos al mes. Es lo que gana en promedio un yucateco. Entonces, ¿cómo le pides que a un yucateco que gana en promedio 6,600 pesos al mes pague transporte público de 12 pesos? ¿Qué es lo que se paga en Nuevo León, por ejemplo? Pero en Nuevo León se hace por tarifas y el ingreso de Nuevo León es muy diferente al ingreso de Yucatán, el ingreso per cápita, el ingreso por persona. 12 pesos cuesta el vaivén. Si tú agarras dos, uno de ida y uno de vuelta, son 24 pesos. En un mes son fácil 500 pesos de transporte público por persona. En enero de este año, según la Profeco, tuvimos la canasta básica más cara del país. Rondaba 1,030 pesos a la semana la canasta básica. Gana 6,600 pesos. Una canasta básica a la semana de 1,000 pesos y 500 pesos de transporte. ¿Cómo te queda para educar a tus hijos, para vestirte, para tener entretenimiento u otras cosas? Entonces, la propuesta puntual de Movimiento Ciudadano es bajar las tarifas del vaivén. Punto. Jacinto, Revisar tu el cierre sistema, brevemente. revisar el sistema. Hoy tenemos camiones nuevos, pero la gente tarda más tiempo en trasladarse. Te doy un ejemplo. Ruta Conchén, donde yo vivo. Antes de los camiones nuevos, flamantes, que tanto presumen, el tiempo de viaje era de 110 minutos. Hoy, 154 minutos. Otra ruta, la que va a Santa Gertrudis Copó. Se incrementó 40 minutos el tiempo de traslado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esto que le está costando hoy a Yucatán 2,400 millones de pesos, con el 22% de las rutas. Mira, un camión mide 36 metros cuadrados. Multiplica esos 36 metros cuadrados por 324 unidades. Estás diciendo que el Carlos Iturralde se está moviendo todos los días a lo largo y ancho de esta ciudad, y eso representa el 11%. Y te voy a dar un dato que nos preocupa mucho, porque está de por medio el presupuesto público de Yucatán. Hay un crecimiento brutal porque la gente no cree que tenemos un mejor transporte. Y te voy a dar las cifras. Brevemente. Sí, porque muy no bien. aquí al corte. Al 2021 habían 572,310 vehículos automóviles en Yucatán. Al 2022 hay 17,000 vehículos particulares en Yucatán. Motos. Al 2021 habían 223,586 motos. Al 2022, casi 26,000 votos más. ¿Cómo va a ser sostenible este transporte que tanto presume el gobernador y su gente? La gente nos está diciendo que no cree en ese transporte, por eso se está trasladando en motos y vehículos particulares. Y eso nos tiene que preocupar porque se está comprometiendo el destino de Yucatán. Quebraron el ISSSTEI. ¿De dónde vamos a agarrar dinero para reponer a esos trabajadores? Evidentemente tenemos que ser muy responsables en el manejo de los recursos, y tenemos que revisar esto, y esa es la gran preocupación que tiene nuestro candidato Huacho, nuestro futuro gobernador. Elías. Bueno, pues yo creo que fuera máscaras queda claro que, como dice Morena un día una cosa, el día siguiente dice la otra, luego tiene que salir el candidato a aclarar lo que supuestamente no dijeron. Y seguramente mañana va a salir un video de él diciendo que lo que tú dijiste, pues seguramente no es lo que él piensa. No son camiones nuevos. Porque lo que tú piensas está más cercano a lo que decía Verónica, en calificar como basura lo que a la gente de verdad, lo que de verdad la gente aprecia. Lo que de verdad la gente aprecia. Hay que preguntarle a la gente cómo está mejor, con los camiones que tenía antes o con el sistema que tiene hoy, en el que el tiempo de espera se redujo por lo menos a la mitad, que esa parte no la quieren comentar. Con una tarifa social que ahora dura todo el año, en el que tienen acceso y se les respeta. No importa todos la tarifa, los es cuánto le cuesta a la gente trasladarse a buscar su camión, a la gente y cuánto tiempo le ocupa a la gente llegar a su lugar. Las personas con y eso no es modernización. Que tienen tarifa cero. Porque estás hablando del tiempo de vida de las personas. Yo creo que se tienen que serenar cuando encuentran contradicción en sus posturas, no hay y aprender a escuchar para que conozcan lo que dice la gente. Por eso modernización les no son camiones cayeron nuevos. y les llovieron las críticas cuando criticaron los camiones que hoy nuevamente
nuevamente criticas a él. Es que queda claro que que tú crees que la gente celebramos no merece, los camiones nuevos. Tú crees que pero la gente tiene que haber no merece inteligencia en el diseño del transporte. Hoy existe por primera y eso es lo vez que falta a este sistema. Vamos a Inteligencia, control, análisis, responsabilidad. Con control, existe aplicación. Compromiso con la sociedad. Eso le falta al sistema. Y el compromiso con la sociedad es el que se ve reflejado con camiones dignos, con camiones de los que la gente se Sin siente duda, la gente merece realmente eso. orgullosos. Y como tú, pues muchos de Morena. Pero el confort no puede comprometer el futuro de los yucatecos. Y se ponen energúmenos cuando ven algo que funciona, porque saben que la gente lo aprecia. No lo celebramos. Y se ponen lo celebramos contra porque los yucatecos merecen eso. Todos los días. Me voy a tener que ir a un corte. Se terminan poniendo en contra de lo que la gente quiere. Por eso tu postura, muy cercana a la de Verónica, califica como mal lo que la gente califica como bueno. Esa es la diferencia de Morena. El vaivén no es ni sustentable. Me voy a tener que ir a un corte. Se ponen de acuerdo. Nos vamos a tener que ir a un corte, regresamos en un momento. Esto es Fuego Cruzado. Bueno, estamos de regreso en Fuego Cruzado y bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Les voy a pedir, por favor, si quieren, vamos con el orden de la mesa para hacer la conclusión de esta primera mesa que vamos a tener que repetir evidentemente porque hay muchos temas todavía pendientes. Milagros, Castro, tu cierre. Cierre en general. ¿Por qué votar por Movimiento Ciudadano y por Vida Gómez? Simplemente es la opción, no es la política de siempre, no son las discusiones de siempre, no nos enfrascamos siempre en lo mismo, es los ciudadanos tomando el control y el poder de las decisiones públicas. Vida Gómez, por si no la conocen, a la audiencia que todavía no la ubique, fue diputada ahorita en esta legislatura, fue la diputada, siendo una contra otros 24, fue la diputada que más iniciativas aprobadas tuvo. Ella fue la que presentó violencia familiar para que ella se persiga de oficio. Por cierto, si alguien es testigo de algún tipo de violencia en alguna casa, puede llamar al 089 y reportarlo. Vida Gómez presentó esa iniciativa. Va a crear la nueva Comisión Estatal del Agua para cuidar el acuífero. Es la diputada que está cuidando el agua. Y algo que no está en esta mesa, pero es muy importante, es la única diputada que ha presentado propuestas para acabar con los apagones. Ahorita en mayo vamos a ver cuando se empiece a ir la luz en las casas. Se van a acordar de ella. Vida Gómez, Movimiento Ciudadano. Gracias, Milagros. Jacinto. El gran compromiso es acabar con las desigualdades en Yucatán. Llevamos muchos años, muchas décadas en esto. Hay un gran compromiso con esta visión. La salud no es la excepción, la movilidad no es la excepción. Queremos que la gente goce de un transporte digno, inteligente, sustentable. Pensar en estas generaciones y en las siguientes. Queremos unidades confortables, pero no unidades que le cuesten a la gente. El gran compromiso con Huacho es ese. Es un hombre con mucha sensibilidad, es un hombre que nace del interior del Estado, que ha trabajado en diferentes actividades, que tiene una gran sensibilidad, como en su paso por la Dirección del Bienestar demostró un gran compromiso con Yucatán, con los más pobres, con los más favorecidos. Es una persona que tiene 2 maestrías, es una persona muy preparada y creo que es la mejor opción. Así lo queremos nosotros y esperamos que a partir del 2 de junio esté en Palacio de Gobierno. Gracias. Elías. Muy bien, pues agradecerles a todos la oportunidad de compartir con ustedes esta noche y recordar lo que representa Renán Barrera para la unidad de las y los yucatecos. Ha sido el único candidato que desde el primer día ha decidido tomar en sus manos las responsabilidades que tiene que tomar un candidato a gobernador, particularmente en la salud, asumiendo que va a solucionar muchos de los problemas que tenemos, solo si se mantiene con las responsabilidades. De ninguna manera acepta enviar las responsabilidades a otros gobiernos. Los yucatecos tenemos que defender nuestra unidad, nuestro estilo de vida, nuestra paz. Ya abordaremos seguramente la seguridad en otro momento, pero sin duda es el candidato que representa que la seguridad se mantenga estable, que continúe la paz social. Y bueno, como estas y muchas propuestas creo que van a poder contrastarse a lo largo de esta campaña, como esta del vaivén, en donde Morena nuevamente en la mesa, pues dice una cosa, luego dice otra, pero al final le parece que la gente no merece camiones nuevos como nosotros, que creemos que el sistema se tiene que seguir modernizando. Pero bueno, ojalá que en los próximos días tengamos nuevas oportunidades para constatar sí, desde luego. E invitar a toda la gente a seguir pendiente de la campaña de unidad que tenemos con Renán Barrera, en donde pues somos un solo equipo, un equipo en donde nos sentimos orgullosos de nuestro proyecto y un proyecto que va a defender a Yucatán. Eduardo Sobrino. Yo creo que son 6 campañas, ¿verdad? 3 federales y 3 locales. No hay ninguna duda de lo que va a pasar en la federación. Eso ni se habla, ¿verdad?
la competencia está aquí y yo siento, yo aprecio como político de muchos más años que ustedes, ¿verdad?, que Yucatán quiere un cambio. Se siente y se necesita un cambio, ¿verdad? Hay 2 candidatas mujeres, Yasmín López y Vida. Yo aprecio mucho también a Vida, es compañera diputada conmigo. No era ella contra 24, siempre votamos juntos. Es verdad. Y Ella y PRD. Pero se siente la necesidad de cambio aquí, ¿no? Con lo que no quiero decir que lo que se ha hecho todo está mal, no, de ninguna manera, pero sí hay, se aprecia la necesidad de un cambio, ¿verdad? Y nosotros ofrecemos como parte de este cambio a Yasmín López, okay. Pero se necesita un cambio. Les quiero agradecer a los 4 que hayan aceptado esta invitación. Esperemos poder continuar con este ejercicio que creo que nos ayuda a los ciudadanos a entender mejor las posiciones, las posturas, los temas. Y pues agradecido, Milagros Castro, muchísimas gracias. Jacinto Sosa, muchísimas gracias. Buenas noches, Eduardo Sobrino. Eso fue Fuego Cruzado. Nos vemos la próxima semana.